Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos suscritos en este canal Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios Padre, y que Dios envíe desde su santo trono su bendición sobre cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra que va a traer vida, revelación, sanidad y una luz a tu espíritu y a tu entendimiento. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículo 13 nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, revelando el misterio de la cruz. La cruz es un misterio porque brota de lo profundo de Dios y nos introduce de nuevo en lo más íntimo de su ser. Todo misterio cristiano es una revelación divina que nos descubre al Dios oculto. Dios es aquel que se esconde en el misterio. Cuando se revela, aparece algo que el hombre no espera y que es humanamente absurdo, algo que parece locura. ¿Quién hubiera pensado jamás que Dios se había de manifestar en la cruz? ¿Acaso puede un criminal que ha sido expulsado y crucificado por los hombres ser la mayor revelación de Dios? ¿Puede manifestarnos a Dios la muerte, el dolor y la indigencia? Creo que sí, porque allí se revela en toda su profundidad y plenitud como misericordia, como amor eterno de Dios a los pecadores. Pero al mismo tiempo nos revela qué horrible es el alejamiento de Dios y el pecado, cuando por su causa muere Cristo en la cruz. Entonces hacía falta un acto de amor tan ilimitado e increíble para que se rompiera el hielo del odio a Dios. Pero al mismo tiempo había que desenmascarar el pecado en toda su malicia. Cuando estuvo suspendido de la cruz, todo el mundo tuvo que reconocer la gravedad del pecado, mas también todos debieron de admitir cómo ama Dios a la humanidad. Y lo que generalmente resalta la religión acerca de la cruz es su dramatismo innegable. Eso es lo que vemos en las dramatizaciones de las películas y en los cuadros de los pintores. Pero analizando y meditando en los pasajes bíblicos que nos narran los hechos ocurridos en la muerte y resurrección de Cristo, nos dicen algunas cosas extraordinarias que acontecieron durante ese evento. Lucas capítulo 23 versículo 44 al 46 nos dice: Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Marcos capítulo 15, versículo 37 y 38 nos dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Una vez que Cristo muere, automáticamente y sorprendentemente el velo del templo se rasgó de una forma milagrosa, dando a entender de que ahora el acceso a la gracia, el acceso al trono de gracia, ahora estaba libre a través del sacrificio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53 nos dice: He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, alabado el nombre del Señor,
Una vez con la muerte de Cristo, vemos aquí que hubo una reacción en cadena de eventos sobrenaturales. Por ejemplo, el reino de las tinieblas se aterrorizó. Nos dice que los cielos se oscurecieron. Es decir, el cuartel general del príncipe de la potestad del aire entró en pánico. Hubo tinieblas. La tierra también reacciona. La tierra maldijo al primer asesino que derramó sangre humana sobre ella. Génesis capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: Dios le dice a Caín: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios le dice a Caín: maldito tú de la tierra, porque derramaste sobre ella sangre humana. Y ahora, con la muerte del autor de la vida y la sangre del cordero derramada sobre ella, la tierra se estremece. Hubo un terremoto y las piedras se desmenuzaron. El reino de los cielos también se pronunció. El velo del templo se rasgó. Los sepulcros de algunos santos se abrieron y salieron de los sepulcros. El propósito del Eterno se había cumplido. El precio de nuestra redención se había cancelado. El hombre tenía ahora acceso directo al trono de la gracia y todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén. Porque todos nosotros hemos sido bendecidos y en Cristo Jesús se hizo efectiva todas las promesas de Dios. Pero, ¿por qué todos estos acontecimientos con la muerte de Cristo? Veamos más de cerca qué era lo que estaba sucediendo en la cruz. Estaba sucediendo la redención de la maldición de la ley. Toda la humanidad estaba condenada. Gálatas capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. La ley nos encerró para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos todos encerrados, todos bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto trajo como consecuencia la maldición de la ley sobre la humanidad. Ahora bien, ¿cuáles eran esas maldiciones de la ley de Dios al ser violentada? ¿Qué consecuencias traía? Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 15 en adelante de la manera siguiente: pero aconteciere que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hiciere, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Bendito sea el Señor. Y hasta el versículo 45 comienza a narrar cuáles eran estas horribles consecuencias de la maldición de la ley. Estas eran las maldiciones de la ley. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, estábamos encerrados, estábamos bajo pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Pero Pablo nos dice que todas estas maldiciones cayeron sobre Cristo nuestro Señor. En el capítulo 3, versículo 13 del libro de los Gálatas, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, todas estas maldiciones, de la cual hemos leído una parte que aparece en Deuteronomio capítulo 28, cayeron sobre Cristo. Cristo se hizo maldición por nosotros. Una de las palabras que aparece en la Biblia que mencionó Cristo en la cruz del Calvario fue esta: Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo, que gozaba de la compañía del Padre, una vez el Padre dijo, y todos los que estaban ahí lo oyeron: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y Jesucristo más de una vez dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Padre, yo siempre que sé que tú me oyes, pero ahora, estando en la cruz, hecho por nosotros maldición, cargando toda la maldición de la humanidad sobre su cuerpo, Él expresa y pregunta con agonía: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se hizo maldición por nosotros. Estando en la cruz del Calvario, nuestro Redentor sintió que por un momento el Padre apartó su mirada de él y sintió que estaba solo, porque el Padre no podía ver que su Hijo amado cargara toda la maldición que tenía que recaer sobre los pecadores. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Oh, gloria a Dios. Nos redimió, nos compró, nos liberó en la cruz del Calvario. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, 700 años antes de Cristo, el profeta con su ojo profético nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él sintió el horror del pecado de una manera que nosotros que hemos pecado no podemos sentirlo. Y la visión del mal lo afligió mucho más de lo que lo hace el más puro de nosotros. Eso estaba sucediendo en la cruz. También anuló nuestro expediente, nuestro prontuario. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 14, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la cruz,
Cristo clavó los decretos, las leyes que habíamos violado y que se pagaban con la muerte. Cada ser humano era un delincuente en cuanto a la ley de Dios. Por muy culto, por muy sabio, por muy religioso, por muy piadoso, por muy humano, por muy bondadoso, por muy honesto que se sea, nada de esto servía. Estábamos fritos todos, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Contextualizando este pasaje, Pablo nos dice aquí, ustedes los creyentes gentiles estaban bajo sentencia de muerte, pero a través del arrepentimiento y el perdón de pecados hechos posibles por la muerte de Cristo, todos los cargos en su contra han sido removidos. Alabado sea el nombre del Señor. No había ninguna causa en su persona por lo que él tuviera que ir a la cruz y entregar su vida. Él se escogió a sí mismo como un sacrificio voluntario por nuestros pecados. Aprendemos entonces que está oscuro, entonces todo está listo para una gran demostración de luz. La luz nunca parece ser tan brillante cuando la noche es realmente oscura. ¿Qué otra cosa estaba sucediendo en la cruz? En la cruz se consumó el plan cósmico de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La muerte de Cristo en la cruz no fue solo para reconciliar al hombre con Dios, sino también fue para reconciliar todas las cosas creadas, dice aquí, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El plan comienza con la salvación del hombre, la corona de la creación, y luego se va extendiendo por toda la creación. A esto es lo que yo llamo el plan cósmico de Dios, la redención de toda la creación. La paz con toda la creación se logró mediante la sangre de su cruz. La creación estaba sujeta a vanidad y se pagó el precio de la reconciliación con su creador. Así que Dios es dueño de la creación por derecho de creación y de adopción. Eso estaba sucediendo en la cruz. La cruz es la máxima expresión de servicio de Dios al hombre. La cruz es símbolo de Dios mismo que desciende del cielo. Él la ha escogido como signo de su obra de amor. El mismo Dios está suspendido de la cruz. Oh, misterio incomprensible. La cruz va contra todo sentido y razón, contra toda la dignidad humana, contra toda prudencia. Esta es la voz del mundo sublevado contra la cruz. Hoy más que nunca, al igual que en el tiempo de Cristo, como dijeron los fariseos en aquel entonces, no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Pero el mensaje de la cruz se puede abordar también de distinta manera. La fe que reconoce la manifestación de Dios en la cruz se dice a sí misma que la rabiosa oposición del mundo está demostrando precisamente que la cruz es el núcleo, lo fundamental del nuevo mensaje. Cuando Dios habla, toda inteligencia humana debe callar y escuchar. Y si el espíritu humano reconoce y aprecia muchas cosas en el cristianismo, pero precisamente maldice y reniega de la cruz, es señal de que allí
se revela algo que sobrepasa toda inteligencia humana y que por esa razón tiene su origen en las profundidades de Dios. En el mundo de Dios, todos los valores han sido invertidos y solo la cruz nos da la posibilidad de reconocer los que son auténticos. Lo que a los hombres parece sabio, noble y fuerte, para Dios es necio, vulgar y débil. Y lo que los hombres tienen por impotencia y locura, para Dios es omnipotencia y sabiduría suma. La cruz ya no es únicamente sufrimiento, sino que por el contrario, destruye todo cuanto se opone a la felicidad, porque el alma solo alcanza la felicidad cuando es inundada por la vida de Dios. Toda justicia terrena, aún la que aparentemente es más noble, debe desaparecer antes de que pueda resplandecer la justicia de Dios. Esta es la finalidad de las cruces que sobrevienen a la humanidad. Aun cuando a veces parezca que con la cruz queda extinguido todo bien y toda justicia. En semejantes ocasiones, dice el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, ¿cómo pudo permitir esto el Dios justo? Mas la mirada espiritual reconoce que en esta aparente injusticia de la cruz brilla de forma misteriosa la justicia de Dios. La cruz nos libera de la desesperación, de la ansiedad y del hastio, porque nos muestra un reino nuevo. La muerte de lo terreno es la puerta que se abre a la vida auténtica. Solamente en la cruz se comprueban los verdaderos valores. Aquello que no es capaz de resistir la prueba de la cruz, aquello que no sobrevive a la muerte, en el fondo no tiene valor. La cruz es el comienzo del cielo, porque purifica y perfecciona al hombre, hasta el punto de hacerle capaz de entender, contemplar y desear lo divino. Cristo nos enseñó en la cruz que a la corona solo se llega por la vía de la cruz y la corona. Concluyo con esto. La sanidad de un pecador no está en él mismo, tampoco en quién es él, ni en cómo se sienta, ni en lo que hace, ni en lo que jura, ni en lo que promete. No se encuentra en él mismo en lo absoluto su salvación, sino que se encuentra en el Gólgota, donde el camino está manchado por la sangre del Hijo de Dios. Y allí en el Gólgota, donde el lugar de la calavera fue testigo de los sufrimientos de Cristo, es en sus llagas donde se encuentra la sanidad. Les suplico a todos los que me escuchan, no se azoten a ustedes mismos. Es con sus llagas que hemos sido sanados. La muerte de Cristo en la cruz fue amarga para Él y vino a ser dulzura para nosotros. Él fue rechazado, nosotros aceptados. Él fue herido, nosotros curados. Él recibió las heridas, nosotros el bálsamo. Él tuvo una corona de espinas, nosotros de gloria y de vida. Él murió, nosotros vivimos. Él pagó el precio, nosotros recibimos el regalo. Hay más poder en la sangre de Cristo para salvar que en nuestros pecados para destruir. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.
Padre amado, yo oro por todas aquellas personas que están escuchando esta palabra. Te pido, Señor, que sus corazones sean transformados, aquellos que no lo han sido, que por tus llagas sean sanados. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en sus corazones. Todos aquellos que se encuentran en depresión, en angustia, en ansiedad, Dios mío, tú puedas revelarte a ellos y que ellos puedan levantar su mirada y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doblar sus rodillas ante Él. Padre amado, vénganos tu reino a esta tierra y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la vida de cada uno de ellos, así como se hace en el cielo, en cada una de nuestras casas, así como se hace en el cielo, en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras tierras y de nuestros países. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios me les bendiga, hermano y amigo. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te agradecemos que nos des un like y que compartas esta palabra con tus contactos, con tus grupos. Y si no te has suscrito al canal, te agradecemos generosamente que nos apoye suscribiéndote a este canal. Dios te bendiga. Shalom. Pásala bien.